Muy bien, bienvenidos a este nuevo tutorial sobre dibujo de cielos. Sí, ese es el tema de hoy. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser conocer las diferentes cosas que se necesitan para pintar cielos de diferentes tipos. Y lo primero son colores. Los colores que utilizamos para los cielos son muy variados dependiendo de la hora del día, dependiendo de la temperatura, muchas cuestiones atmosféricas. Pero como estamos hablando de pintura, todo eso lo vamos a traducir a paletas de color. Comúnmente para un cielo vamos a utilizar tres colores: un color principal, un color con el que se mezcla y un color muy claro, o sea, prácticamente blanco, el que le da luz. Eso en el caso de la luz de día, del cielo diurno o de la tarde. El cielo nocturno tiene otra forma de hacerse. Ahorita vamos a ver solamente cielos de día y de tarde. Bueno, entonces tenemos aquí un grupo de colores. Parecen escogidos al azar. Parece que fueran solamente colores, pues así, nada más, pero no. Son colores que vienen muy acorde a los diferentes cielos que podemos encontrar, que en realidad no serían todos para nada, son simplemente una colección de cielos variados para estos ejemplos. Estos colores los vamos a agrupar de 3 en 3. Como les comenté, pueden ser 2 o 3 colores los que vamos a utilizar por cada uno de los cielos. Si nosotros metemos más de 3 colores, puede funcionar, pero el cielo se va a ver muy colorido, muy arcoíris. Depende de cada caso. Bueno, pero estos colores que vamos a mezclarlos para que se empiecen a ver mejor. ¿Ok? ¿Y qué tal? ¿Ya se van viendo? Simplemente con mezclarlos son los mismos. Aquí podemos ver que son los mismos. Nada más están mezclados y ya se va viendo un poquito cómo es el cielo. Por ejemplo, en estos viene un claro abajo, un claro abajo, un claro abajo, pero en estos viene un oscuro abajo. En este viene un rosa abajo y el más claro está en el centro. ¿Sí? Hay diferentes casos. Hay unos que parecieran muy estrambóticos, muy raros, pero sí funcionan como cielos. ¿Y qué elementos vamos a agregar? Pues ustedes ya saben cuáles. Nubes. ¿Y qué tal? Ya se ven cielos, ya se ve una colección de diferentes cielos. Ahorita solamente estamos viendo miniaturas, no son pinturas realizadas con mucho detalle, solamente son miniaturas para que podamos ver la diferencia entre diferentes casos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que agregamos ahorita? Nubes. Estas nubes tienen diferentes colores. Están las clásicas nubes blancas, que si nos damos cuenta no son totalmente blancas, y entre las mismas nubes blancas hay diferencias. Esta nube no es lo mismo que esta, ni esta, ni esta. En color, vamos a hablar de color. Ahora, en forma tampoco. O sea, estas son las clásicas como nonimbos, creo que se llaman. No nos vamos a meter mucho en cuestiones científicas, más bien en pictóricas. Entonces, esta nube es la clásica nubecita de algodón. Luego esta nubecita de algodón, si le da el aire, y dependiendo de la temperatura y estas cosas, se va desintegrando. Y vemos este segundo ejemplo con las nubes más separadas, más alargadas, como si las jalaran un poquito y las deshicieran a lo largo. Después vemos, entre estas nubes y estas, también hay mucha diferencia. Esta tiene un fondo, esta tiene un cuerpo, la nube, más azul morado oscuro. Disculpen mis palabras, mis inventos de color, pero nos entendemos. Y esta tiene un fondo morado, tal cual. Es un fondo morado, es un cuerpo de color morado. Pero funciona muy bien con el cielo azul. El azul de este es muy clarito. Y en cambio el azul de este es más oscuro. Y aquí, en la línea de nubes blancas, tenemos unas nubes que más bien son grises, que ya se vuelven grises, que están muy pegaditas. Es como si tuviéramos estas, pero las juntáramos. Y crean una especie de neblina.
Entonces en un medio atardecer, si digamos que ya son las 5 o 6 de la tarde, dependiendo de en qué zona del mundo estemos, ya se ve lo rojizo del atardecer y empieza a pintar esta neblina, ¿sí? El cielo ya se alcanza a ver en pedacitos chiquitos y la nube va formando estos grupos, ¿sí? Y sus orillas se van pintando de un brillo blanco y forma este tipo de entramados. Ok, vámonos a unas nubes, ya vimos las nubes blancas, vámonos a unas nubes más expresivas, más fuertes, estos atardeceres hermosos que se ven. Pues aquí tenemos el tip, simplemente nube morada, fácil, pero le agregamos un anaranjado para darle intensidad, ¿sí? Vean, el fondo pareciera que no nos dice eso, pero cuando agregamos las nubes, aquí las nubes están recibiendo el reflejo del sol rojizo del atardecer. Entonces las nubes son las que traen ese anaranjado, esos colores cálidos a nuestra escena. ¿Ya vieron? Ok. Aquí la nube está más oscura, es una hora más tarde que la anterior. El atardecer ya está más intenso. Y entonces la nube se pinta más oscura, pero deja ver los filos claros. Deja ver, porque se supone que a más altura todavía se alcanza a ver la luz. Entonces en estas zonas les pega más la luz y en estas zonas ya no les pega tanto la luz. Y en cambio la atmósfera de atrás se pinta de estos tonos y nos deja ver en pedacitos, por pedacitos nos deja ver este anaranjado, estos anaranjados, fuchsias, morados, ¿sí? Se ve bastante bien. Aquí se mezcla todo, se mezcla un poquito el color, es un atardecer un poquito más sobrio. Y las nubes pues son como una calma de algodoncitos. Se mezcla más. Y este es muy parecido al anterior en cuanto a la paleta, pero es básicamente al revés. Ahora en vez de ser las nubes blancas, son nubes negras. ¿Por qué? Porque las estamos viendo por abajo de donde está la luz. La luz está atrás y nosotros vemos estas nubes en sombra. Entonces se vuelven oscuras, se vuelven bastante oscuras. ¿Ok? Entonces ya vimos las nubes blancas, diferentes variantes, las nubes moradas, que está morada con un poquito de anaranjado. Ahora vamos a ver esta morada con un poquito de anaranjado como el anterior, pero se va convirtiendo como en un tono rosa. Puede ser un poquito, aquí más bien aplica una especie de filtro, pero también se ve bastante bello y lo podemos aplicar en nuestras ilustraciones. Entonces tenemos aquí estos anaranjaditos con rosas. ¿Cómo está el fondo? Es un rosa con un azul claro, con un toquecito de morado. Ya vimos aquí la paleta. Ahí está. Ok, muy bello este fondo. Ahí, ocúpenlo para sus ilustraciones y vemos qué resultado obtenemos. Todos estos ejemplos, obviamente, pues pueden utilizar estas paletas para sus diferentes ilustraciones, probar y encontrar diferentes paletas también propias. Vamos a ver esta siguiente, que son ya nubes anaranjadas en un fondo azul. Aquí está. Ok. Se ve un cielo bastante tranquilo, bastante apacible. Pero ¿qué pasa con las nubes? Unas nubes anaranjadas le dan un toque un poquito más dramático, pero sigue siendo bello, cierta entre una paz, pero también cierto dramatismo. Aquí más anaranjado, más punch, más energía, que ya viene desde el fondo. Entonces a un fondo claro le agregamos las nubes anaranjadas, o a un fondo ya de por sí anaranjado le agregamos más anaranjado, más colores más cálidos.
y solamente dejamos ver un pedacito de estos azules. Y este último, que es todo lo contrario al anterior, todo lo contrario. Este es muy apagado, pero también tiene un tono de dramatismo con estos anaranjados y amarillos. ¿Sí? Vamos a ver la forma de la nube. Las nubes tienen volumen. Las nubes son como cúmulos. Pues de hecho no son como, sino son cúmulos. Y estos cúmulos se van agrupando. Pero ¿qué pasa? Que viene el aire y los separa. A veces el frío hace que se agrupen de otras maneras. También depende de la altura de la nube. Entonces, ¿qué les parece si las dividimos de esta manera? Las nubes que están totalmente agrupadas, las que están un poco separadas y las que ya están muy separadas. ¿Sí? Esos obviamente no son las categorías atmosféricas, científicas de la nube, sino son principios que nosotros podemos utilizar para poder navegar libremente en nuestro dibujo sin tenernos que preocupar con qué clase de nube específica estamos dibujando. Ya después, con la práctica, ya podemos investigar las nubes atmosféricas y empezar a ver exactamente los detalles de cada una y lo demás. Pero ahorita, para avanzar más rápido, vámonos a términos más pictóricos. Entonces, como les dije, cuando son nubes muy frías, tienden a hacer cosas un poquito más extrañas, como esto. ¿Sí? Este tipo de formaciones se dan cuando hace mucho frío. ¿Qué es lo siguiente que tenemos? Tenemos profundidad en nuestros dibujos de nubes. Por ejemplo, vamos a ver esta nube tiene cierta perspectiva. Estamos viendo la nube desde arriba. Y esto, la formación viene así. Por ejemplo, esta nube vamos a decir que está más cercana y esta nube está más lejana y estas están más lejanas. Un tip: las nubes que están más cercanas al horizonte tienden a alargarse de esta manera y a agruparse, incluso forman una neblina, ¿sí? Entonces toda esta zona de abajo, esta zona, podemos ver cómo se agrupan horizontalmente. Y en algunos casos forman una neblina clara, que a veces nos deja ver el sol como una bruma, dependiendo de la hora. Por ejemplo, aquí, esta neblina, esta sí es totalmente neblina. Entonces, cuando nosotros vimos este caso, donde vemos una perspectiva como si viéramos la nube de arriba hacia abajo, y el caso más clásico sería al revés, viendo la nube volteando hacia arriba. En algunas ocasiones vamos a ver una perspectiva más oblicua, ¿sí? Pero ya eso lo veremos después. Ok, entonces vemos que tienen volumen, tienen profundidad o perspectiva. Y también vamos a trabajar con distintos planos. Por ejemplo, esta
está en un plano, y en otra capa está esto, ¿no? La forma, esta nubecita blanca muy transparentita que se ve atrás como una especie de velo. Esta pequeña nube transparente que se ve atrás está en otra capa. Y acordémonos que la nube se va desfragmentando, se va separando. Por ejemplo, aquí tenemos este cuerpo general y luego vemos cómo se va separando. Si nosotros viéramos a más detalle, veríamos pequeños trozos de nube separados en cada nube. Hay unas nubes que están más integradas, como esto. Hay nubes que están más separadas, como esto. Muy bien. Entonces, pequeño repaso. Tenemos los colores, los mezclamos de 3 en 3 o de 2 en 2. De esta manera. Y vamos agregando nubes. Ya vimos nubes blancas, nubes moradas, nubes anaranjadas, nubes grises como estas de aquí, esta de acá. Y vamos jugando con esas combinaciones. Y ya vimos los principios para ir formando una nube. Ahora vamos con los ejemplos más grandes. ¿Ok? A nuestro fondo podemos tener fondos de diferentes tonos. Son azules, pero son diferente azul. A estos fondos les vamos a agregar, acuérdense, un color que se mezcle, un degradado. Lo podemos agregar con la herramienta degradado, ¿sí? Ya sea que forme una capa nueva, que luego aquí está, en esta opción puede ser crear capa o dibujar en la capa edición. Cuando creamos una capa, nosotros tenemos un objeto creamos una capa, tenemos un objeto editable. Y cuando pintamos en la capa existente, formamos simplemente un degradado que se puede modificar de otras maneras. Ya vimos. Este es una capa normal con un degradado, y este es un objeto en sí que tiene el degradado, y lo podemos modificar con esta herramienta, operación objeto. Podemos hacer más pequeño, más grande. Ok. Bueno, continuemos. Tenemos el fondo, agregamos un color con el que se va a mezclar ese fondo. Ya tenemos dos colores. Y tenemos un color bastante claro, que es el que le va a dar luminosidad a nuestro cielo. Hasta ahí, tal como lo explicamos anteriormente, pues vamos bien. Agregamos una nube. Podemos agregarla así, o podemos agregarla así, ¿sí? ¿Qué es lo que hice aquí? Hice un trazo, un boceto de cómo quiero la nube, y después ya agrego la base de la nube. Ahorita regresamos a este ejemplo, vámonos al que teníamos antes. ¿Ok? ¿Cómo agrego esto? Muy fácil. En lazo, con este tipo de... en selección lazo, simplemente hago el dibujo. Podemos tener el dibujo previo en otra capa, y en este caso trabajé con un color blanco, porque para el ejemplo nos sirve bastante bien. Y ese color lo pintamos en la capa correspondiente, por supuesto. Lo pintamos, y eso es todo. Luego a esa capa le agregamos un color igual con lazo, pero esta segunda capa está creada con color sobre flat.
Si quieren ver, tengo un tutorial sobre las acciones, donde creamos esta acción, que nos crea directamente una capa recortada hacia la de abajo, con esta función, ajustada a la capa inferior. Entonces, en esta segunda capa, creamos ese color. Ese color no se va a salir del color de la capa de abajo. Y después creamos un color de sombra. Bien, entonces resumen. Tenemos la base blanca, le ponemos un color y luego le ponemos una sombra. Parece muy esencial, muy básico. Este solo es un ejemplo para que puedan ver qué elementos necesitan para empezar a construir las nubes. Aquí exactamente lo mismo. Un color, una luminosidad, una estructura base, un blocking de nuestra nube, un color de la nube, el color de la nube y la sombra de la nube. ¿Cómo elegimos el color de la nube? Porque eso es importante. Tenemos el color blanco. ¿Qué hacemos? ¿Simplemente un gris? No. Seleccionamos el color del fondo, le reducimos la saturación, bajamos su valor, lo dejamos un poco más oscuro y variamos su tono. Hacemos nuestra selección en la capa siguiente a la base y podemos pintar, buscando el color que nos guste. Por ejemplo, aquí vamos a darle más luminosidad, menos. Por ejemplo, algo así. ¿Sí? Una vez ya teniendo este color, el color que elegimos para la sombra, simplemente le bajamos el valor. Vamos a crear color sobre flat. Ahí está una capa perfecta. ¡Ay! Me faltó la selección. Ir con la nube. Obviamente la sombra pues va a ser en zonas muy pequeñas. Y así obtenemos, por ejemplo, tengo esta o tengo esta, depende de lo que queramos. Obtenemos la base de la nube. Ya vimos varios casos, este y este. Y ya vieron que fácilmente podemos tener la forma de nube que nosotros queramos, así, simplemente con eso. Y ya tenemos una base de lo que vamos a hacer, ya tenemos la construcción de la composición general de la nube. ¿Qué pasa? Que podemos hacer lo mismo. En este caso tengo un color, tengo un dibujo, y con un pincel voy pintando en una capa nueva y voy creando la nube. Tiene que ser un pincel suave. Yo les voy a dejar, como siempre, mi colección de pinceles. Esta colección de pinceles son las que yo más ocupo. Son poquitos, son sencillos de usar y están en Assets de manera gratuita. Ustedes pueden ir, descargarlo. Les dejo el link en la descripción. Ok, entonces tenemos aquí esta. Por ejemplo, yo ocupo mucho para la nube entre el 2 y el 3. Con Alt tenemos el cuentagotas dentro de la herramienta pincel. Es decir, no tenemos que cambiar a otra, simplemente con Alt. Y así vamos seleccionando. Este color también lo obtuve como les expliqué el ejemplo pasado. Vamos a ver el otro ejemplo. Este. Tengo aquí un poquito ya más elaborado. ¿Qué es lo que voy a agregar? Voy a agregar, después vamos a ir otra vez desde el principio. Tengo el fondo, los colores degradados, y voy a agregar esta plasta de color blanco transparente. Si pueden ver aquí, lo que hice fue bajarle la opacidad.
el nivel de opacidad que ustedes vean dependiendo del caso. Y después de eso, ahora sí agregué las capas que ya vimos antes, ¿sí? Y queda bastante bien. En este caso, lo único que hice diferente, además de la capa semitransparente, fue un poquito más de detalle a la hora de hacer la selección. Pero ahí está esta, y nos brincamos a esto. Entonces, es la misma, es exactamente lo mismo. Pero ¿cómo voy a este punto? Muy sencillo. La selecciono, le doy aquí y combinar capas seleccionadas. Una vez que están juntas, con J nos vamos a la herramienta mezcla de color. ¿Y qué hace la herramienta mezcla de color? Jala los colores y los podemos ir descomponiendo y se van mezclando. Les voy a dejar, yo tengo mi difuminador especial mío, ahí se los voy a dejar también en la descripción, lo pueden descargar gratis. Y ya después podemos ir con el pincel número 3, trabajando a más detalle toda nuestra nube. ¿Qué tal? Muy bien, ¿no? Y así obtenemos esto. Entonces, ya que mezclamos e hicimos todo nuestro trabajo en la nube, para esto les recomiendo tener referencias. Ya podemos ir dándole esas formitas de nubes y todo lo demás. ¿Sí? ¿Qué tal? Está bien, ¿no? Ok, entonces vamos a ver. Por ejemplo, aquí tengo otro caso. Básicamente es lo mismo que ya explicamos. Y ¡tarán! ¿Qué tal? Esto ya no está tan así. Se ve raro, ¿no? Es porque se hace como una especie de bóveda, una curva. Este efecto lo dan algunos lentes fotográficos. Entonces también tenemos que considerar eso. Cuando nosotros tengamos referencias fotográficas, pues tenemos que considerar qué tipo de composición tienen las nubes. ¿Sí? En el caso de las nubes del principio, ¿se acuerdan? Básicamente esto no tiene perspectiva. Simplemente son los cúmulos puestos unos sobre otros como un pastel. Y ya. Esto también pareciera que no tiene perspectiva. Tiene muy poquita, pero se ven más en el mismo, sin una perspectiva tan pronunciada, ¿no? Ya examinamos las otras y nos vamos a estas. ¿Ok? Bien, pues vamos muy bien. Vamos a lo siguiente. Vean esto que tenemos aquí. Tenemos nubes. Nubes. Son nubes 3D. Son archivos que ya están cargados dentro de Assets. Ya los pueden ir, descargar. Les dejo el link en la descripción. Ya hemos regalado bastantes cosas el día de hoy. Estamos de promoción. Y tengo diferentes tipos de nubes. Tal como les había comentado. Por ejemplo, tenemos esta. Con el botón derecho acercamos y alejamos. Con el botón izquierdo giramos. Y con scroll aumentamos o disminuimos la perspectiva. Por ejemplo aquí vamos a hacer lo que ya habíamos hecho.
luz paralela 2, asignar, y la alumbramos desde abajo esta nube y le podemos cambiar el color. Ya vimos que esos anaranjados funcionaban muy bien. Aceptamos y ya tenemos un reflejo anaranjado. No nos va a reemplazar la pintura, pero nos va a ayudar a darnos cuenta de qué es lo que nos gustaría que hiciera esa nube. ¿Qué tal? Se va viendo bien. Le reducimos la opacidad, nos pasamos a la siguiente capa y podemos pintar nuestro grupo de nubes. Vemos que ya está nuestro boceto y agregamos los colores y listo. Vamos a eliminar esta y tenemos esta última, y es exactamente lo mismo, nada más que esta simula una perspectiva más de frente, y podemos hacer exactamente lo mismo. Súper bien, ¿no? Recuerda que después de la teoría viene la práctica. Solo me queda agradecerte por ver este tutorial, espero que te haya sido de utilidad, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en el siguiente tutorial.